Tengo 50 años y tardé 30 años en darme cuenta de esto que os contaré hoy. Esta historia no la he contado jamás, nadie la conoce y hoy es la primera vez que lo hago. En este vídeo detectarás heridas de la infancia que se graban en nuestro cuerpo y en la edad adulta siguen funcionando y operando en nuestra vida de forma automática. Estaba en Austria, compitiendo en el Ironman, buscando la clasificación para el Campeonato del Mundo de Hawái. Iba por el kilómetro 140 de bicicleta cuando mi cuerpo empezó a decir basta. Me dolían las piernas, estaba cansado. Hice algo de lo que hoy me arrepiento. Me bajé de la bici, me paré, me senté en el arcén y yo mismo pinché mis dos ruedas. A propósito, estaba buscando una excusa para no enfrentarme a mi padre y no mirarle la cara y sentirme de nuevo un fracasado. ¿Quién soy yo y por qué os cuento esta historia? Mi nombre es Modesto Durán y he sido deportista élite durante más de 30 años y estudié psicología, estudié neurociencia, me formé en coaching, hice muchísimas cosas para averiguar qué estaba ocurriendo en mi vida y por qué sucedían cosas continuamente de forma automática sin que yo ni siquiera fuese consciente de ellas. Mi padre venía de una familia muy pobre y se prometió a sí mismo que cuando él tuviese su propia familia no pasarían por lo que él pasó. Y cumplió su promesa, de la única forma que había aprendido, trabajar sin parar. Durante muchos años la figura de mi padre fue una figura ausente. Trabajaba sin parar, a veces semanas enteras no aparecía, y mi madre era la que se encargaba de mí. Mi madre no trabajaba, decisión también de mi padre, y así fue. La manera que yo tenía de contactar o de hablar con mi padre era cuando me pasaba el teléfono cuando él llamaba para ver cómo estábamos. Cada vez que cogía aquel teléfono, sin dejar de llorar, preguntaba que dónde estaba, que cuándo volvería, que por qué se iba tanto. Y esto se convirtió en una rutina tan grande que mi familia, bueno, mi madre y mi padre decidieron que no cogería más aquel teléfono porque mis berrinches eran bastante estrambóticos. Sin darnos cuenta, allí se forjó una herida de abandono. Años después, cuando fui creciendo, mis padres me llevaron a la piscina y empecé a nadar. Mi padre seguía con su rutina de trabajo, trabajar, 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 y mi madre era la cuidadora de casa. Cuando mi padre volvía, lo que esperaba de mí eran resultados, que en el deporte me fuese bien, que en el colegio también fuese aplicado y sacara buenas notas. Él era su forma de funcionar y de esta manera hacía que yo repitiera sus patrones. En el deporte las cosas no me iban bien. Era un niño muy pequeño y siempre era el último. Así que me sentí cada vez más fracasado. Cuando yo llegaba a casa, preguntaba a mi padre que por qué me pasaba esto. Y mi padre, basado en la actitud del esfuerzo, en tienes que esforzarte siempre más, siempre me decía lo mismo. Lucha, lucha. Es la única forma de salir adelante. Esto no solamente se quedó en el deporte, sino que también me pasó en los estudios. Cuando fui creciendo, empecé a fallar. Empecé a suspender alguna asignatura, me empezaba a aburrir sin sentido en clase. Los profesores decían que tenía un tipo de inteligencia distinta y mis padres lo único que estaban enfocados eran en el resultado, el resultado, el resultado. Pasó lo inevitable. Empecé a suspender algunas asignaturas y cuando mi padre se enteraba, la bronca era bastante importante. Así que además, no solamente el respeto y al esfuerzo, sino que además le cogí miedo a mi padre. Miedo a esas broncas, miedo a que se sintiese que yo no valía para él y empecé a hacer algo que se convirtió en una rutina para mí durante muchos, muchos años. La mentira. Una mentira por miedo a enfrentarme a mi padre y hacerle sentir que yo no valía nada. Aún recuerdo una tarde, después de una competición de un fin de semana, donde las cosas me han venido por primera vez ligeramente bien. Hablé con mi padre y le pregunté que por qué nunca me decía nada bueno.
¿Por qué nunca me decía que hacía las cosas bien? Su respuesta fue clara y rápida. No te lo diré nunca, porque el día que te lo diga, dejarás de esforzarte. Eso nunca saldrá de mí. Ese patrón, esas palabras se quebraron tan a fuego en mi cuerpo, en mi interior, que así pasó el resto de mi vida. En los estudios no fueron bien y cuando fui creciendo y creé varias empresas, también también las perdí. Por diferentes motivos. Una no salió bien por una situación de socios, otra se quemó, otra llegó la pandemia y acabó con ella, pero siempre había un conflicto dentro de todo lo que hacía. El esfuerzo y el patrón de no ser valioso. Y ahora viene la historia importante, donde reconocí ese patrón tan grande que llevaba de la infancia. Por aquella época, después de la segunda empresa, la que se quemó, llegó a mi vida el triatlón. A través de una apuesta con un amigo, pues me convenció para participar en un triatlón. Nada más y nada menos que un Ironman. Y así fue. Lo hice, participé, me fue muy bien y aquel deporte fue mi vía de escape. Años después, un par de añitos después, ganaba campeonatos de Cataluña, tenía buenos resultados y todo mi entorno me convencía para que participara o me clasificara para el campeonato del mundo de Ironman, que tenía cualidades, que seguro que lo conseguiría y al final aposté por ello yo también. Así que me apunté al Ironman de Austria, más que nada porque el circuito y el ambiente, el tiempo, eran muy buenos para mis características. Llego a Austria y mis padres deciden acompañarme. Una presión inconsciente, pero que allí estaba. Mi padre, a pesar de que nunca me decía cosas bonitas porque no le salían, no es porque no quisiera, simplemente no estaba en su patrón, pero él siempre estaba ahí. A su manera, iba a cualquier lugar del mundo donde yo me desplazara. Llegó el día de la carrera. Había entrenado más de 6 meses como nunca. Estaba en la mejor forma física de toda mi vida. Y estaba casi seguro que aquello lo conseguiría. Aquel día dijeron que habría ola de calor por primera vez en Austria y anularon el neopreno. Para mí mejor, porque como vengo del mundo de la natación, más posibilidades de salir delante y sacar más distancia a los que van mejor en bicicleta y corriendo. Dan el pistoletazo de salida y salgo primero del agua. Sensaciones maravillosas, cojo la bicicleta, 2 vueltas de 90 kilómetros, paso la primera vuelta de una forma genial, mis piernas funcionan de maravilla y mi cabeza me va diciendo que sí, que soy capaz de conseguir aquel reto de ir al campeonato del mundo. En el kilómetro 140, a mitad de la segunda vuelta, me llegó un bajón increíble. Mis piernas no funcionaban, mis brazos estaban pesados, la comida no me entraba y empezaron a pasarme otros atletas, cada vez más, y yo solo empecé a pensar, no podré, no podré, qué calor, es verdad, esto es asfixiante, ¿qué me está pasando? No puedo más, no puedo más, no puedo más, hasta que tomé una decisión. Me paré, me bajé de la bicicleta, me senté en el arcén y me rendí. Estuve pensando mucho rato que qué hacía. Me quedaban todavía casi 40, 50 kilómetros para llegar a la transición, donde mis padres estaban esperándome para empezar el maratón. No me sentí capaz y me autosaboteé yo solo. Pero tenía y necesitaba una excusa para no enfrentarme y mirar a la cara a mi padre otra vez sintiéndome un fracasado. Así que cuando pasó el juez con la moto, decidí retirarme para justificar que no iba a seguir. Una vez retirado, me cogí la bicicleta y yo mismo pinché las 2 ruedas. Ya tenía la excusa perfecta. No tenía que decirle nada a mi padre. La bicicleta había fallado, aquel día me retiraba. Cuando llegué a la transición, varias horas después, mi padre totalmente decepcionado me miró y dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ibas delante. Y casi sin mirarle la cara, sabiendo que le estaba engañando otra vez, llevaba 30 años engañándole, simplemente porque nunca había escuchado algo bonito hacia mí, sin mirarle la cara le dije, mala suerte,
algo ha pasado por la carretera, he pinchado las dos ruedas, no podía cambiarlas y me he tenido que retirar. A día de hoy aún me arrepiento de por qué hice todo aquello, pero fue un acto reflejo. Ni siquiera me paré prácticamente a ser consciente de lo que hacía. Había un patrón de autosabotaje instalado en mí, y no estaba en mi mente, estaba ya instalado en mi cuerpo, en aquella infancia donde yo lloraba por mi padre, donde lo importante eran los resultados, donde no había una palabra bonita o de satisfacción simplemente por ser la persona que era. Tenía que haber detrás un resultado, algo que conseguir, algo que lograr. ¿Por qué pasó esto? Durante mucho tiempo no entendí por qué lo había hecho. Lo viví como un momento de debilidad, una mala decisión bajo presión por la carrera, pero aquel día no fue mi mente la que me paró, fue mi cuerpo. Un cuerpo programado en la infancia para no enfrentarse al fracaso que me producía estar frente a mi padre. Aquel día, en el arcén, mientras estaba allí sentado pinchando las dos ruedas, no vinieron pensamientos nuevos, sino un programa que se había instalado en mí durante la infancia y funcionaba en automático sin que yo me diera cuenta. Esto es lo que casi nadie entiende del autosabotaje. No es falta de voluntad, es un programa corporal que se activa justo en el momento que estás a punto de superar esa experiencia. Y como el programa lo reconoce, se activa automáticamente. Años después entendí lo que había pasado en Austria. Entender no fue suficiente. Lo que cambiaron las cosas fue ir a la raíz, identificar cómo y cuándo mi cuerpo había almacenado toda esa información, y no solamente la mente que las repetía. Cuando el cuerpo resuelve eso, deja de necesitar de sabotearse, porque ya no tiene que protegerse de una amenaza que no es real. Si algo en tu vida se repite, si cuando estás a punto de conseguir algo te saboteas, no es falta de disciplina, es un programa antiguo que tu cuerpo tiene y está protegiendo. Y eso se puede cambiar. Si este vídeo te ha tocado, si algo de lo que te he contado se parece a algo que tú has vivido, suscríbete a este canal. Sígueme porque iré contando muchas cosas de mi vida, muchas cosas que aprendí y que hoy puedo ayudarte. Si crees que así puede ser, puedes agendar conmigo una llamada gratuita para ver cuál es tu caso. Aquí abajo encontrarás el enlace. Nos vemos el próximo día.